Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es David y hoy me gustaría compartir con ustedes un caso realmente impactante y desgarrador. Antes de sumergirme en la historia, quiero disculparme por mi inglés, ya que no soy hablante nativo, pero estoy haciendo todo lo posible para que todos ustedes puedan entenderme. Les agradezco su comprensión. Hablemos de Esther Miller, quien utilizó mentiras, sexo y chats por Internet para orquestar un crimen horroroso. Fue arrestada en febrero del año 2000, y este caso a menudo se conoce como el primer asesinato relacionado con Internet en los Estados Unidos. En el 22 de diciembre de 2000, Esther Miller, que era una madre estadounidense típica de 3 hijos, fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y conspiración para cometer un homicidio premeditado en primer grado. A pesar de ello, ella mantuvo su inocencia durante casi 17 años antes de finalmente declararse culpable en 2016. En sus propias palabras, llegó a reconocer que había arruinado muchas vidas y que era momento de poner fin a las mentiras y contar la verdad. Esther Miller pronunciaba estas palabras justo antes de sus confesiones. Bruce y Sherry nacieron y crecieron en Flint, Michigan, un pueblo que había sido muy importante para la industria automotriz del Medio Oeste. Sherry P.T. Cayley Miller vino al mundo el 13 de octubre de 1971. Según lo que ella misma menciona, tuvo una infancia bastante complicada. Creció sin la figura paterna, ya que su madre llevaba un estilo de vida disoluto. Consumía mucho alcohol y frecuentemente cambiaba de pareja. Durante su niñez, Sherry pasó sus días en un remolque al lado de los hombres que estaban con su madre, hombres que a menudo la ofendían. Según sus propias palabras, fue víctima de abuso desde la tierna edad de 3 o 4 años. A los 16 años, la joven se vio sola y, a los 17, se casó, quedó embarazada y tuvo a su primer hijo. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho. Más tarde, Sherry se casó nuevamente, pero también terminó divorciándose. Su segundo esposo, Trivy, fue hallado culpable de abuso infantil en segundo grado por agredir a su propio hijo, lo que resultó en múltiples fracturas de cráneo. Claramente, Sherry no elegía bien a los hombres. Trivy también fue juzgado por abusar de su hijastra de 6 años, pero fue declarado no culpable por falta de pruebas. Sherry estaba en una búsqueda constante de alguien que pudiera hacerse cargo de ella y de sus hijos, y a los 26 años ya era madre soltera de 3 niños con diferentes padres. Trabajaba en un hogar de ancianos y además vendía cosméticos de Mary Kay para poder llegar a fin de mes. No era una belleza de modelo, pero sin duda era una mujer carismática y atractiva. En 1997, esta joven de 26 años consiguió un empleo como contadora en B&I Auto Salvi, la empresa de Bruce Miller. En este momento, Sherry advirtió que Bruce, un exitoso propietario de negocios de 47 años, podía brindarle la estabilidad y comodidad que tanto anhelaba. Bruce Leroy Miller nació el 26 de julio de 1951. Como joven, trabajó para General Motors durante varios años, al igual que muchos habitantes de Flint. Después de dejar GM, Bruce continuó en el negocio del reciclaje de autos. De hecho, era dueño de un desguace de autos, donde se desechaban vehículos viejos y se revendían las piezas. Bruce había estado casado 3 veces, adoraba las carreras y disfrutaba de socializar con la gente, siempre mostrando generosidad y apertura. Inicialmente, no estaba interesado en Sherry Cayley, su nueva empleada. Simplemente trató de ayudar a una madre soltera en una difícil situación. Pero Sherry logró conquistar a Bruce, y así comenzó un romance dentro de la oficina. A pesar de la diferencia de edad de 20 años, la relación entre ambos avanzó rápidamente. Bruce se sintió halagado por la atención de esta joven, y los amantes pasaron rápidamente de salir a vivir juntos. Apenas 4 meses después, el 23 de abril de 1999, la pareja se casó en una de las capillas de Las Vegas. Sherry y sus hijos se mudaron a la casa de Bruce, y por fin, ella había encontrado la estabilidad que tanto había deseado. Más tarde, el hermano de Bruce, Chuck Miller, comentó en un programa de televisión llamado Snapped, que ella siempre decía que Bruce era lo mejor que le había pasado, que al fin tenía una vida normal y un hombre que podía hacerla feliz. Incluso la esposa de Chuck, Judy,
Mencionó que Bruce estaba completamente cautivado por la hermosa joven rubia que consideraba la esposa ideal. Sin embargo, solo sus amigos comenzaron a expresar preocupaciones sobre la tendencia de Sherry a gastar más allá de sus posibilidades, ya que inmediatamente comenzó a usar su tarjeta de crédito a su máxima capacidad y gastó todo el dinero que podía encontrar. Estaba tratando de llenar un vacío constante, diría Sherry en el futuro. A pesar de las preocupaciones de sus amistades, su esposo trabajador no parecía preocuparse y cerraba los ojos ante la forma en que su esposa gastaba el dinero. Por cierto, Sherry también trabajaba duro. Era vendedora de cosméticos de Mary Kay, lo que le permitía ofrecer productos a clientes en sus casas o viajar por el país. Para que pudiera llevar un control de sus cuentas, su esposo le compró incluso una computadora. Fue esta compra la que se convirtió en un punto de inflexión, ya que Esther Miller descubrió accidentalmente las salas de chat para adultos en Internet mientras buscaba un destino para sus vacaciones desde la comodidad de su hogar en 1999. El concepto de las redes sociales todavía no existía, y los mensajes de texto no eran algo común en la vida cotidiana de la gente. En lugar de eso, las personas se comunicaban a través de salas de chat en línea, donde algunos de estos espacios eran para adultos. Estos lugares servían para coquetear de forma anónima, compartir fantasías y vivir romances virtuales. Según amigos cercanos, Bruce, el esposo de Sherry, estaba al tanto de su coqueteo en línea, pero lo veía como algo inofensivo. Él amaba a su esposa, estaba felizmente casado y tenía planes de adoptar a los hijos de Sherry, así que prefería confiar en ella y no permitir que las sospechas empañaran su vida familiar. Sherry rápidamente se adaptó al mundo virtual y pronto comenzó a ingresar a estas salas de chat, compartiendo sus fantasías sexuales más íntimas con completos desconocidos bajo diversos alias promisores. El detective Kevin Sanlian, quien investigó el caso del asesinato, declaró en la corte que Sherry tenía al menos 25 diferentes identidades en línea. No fue hasta el año 2016 que Sherry admitió: "No me apartaba de detrás de esta computadora. Bruce trabajaba en su negocio y estaba muchas horas fuera de casa. Yo pasaba horas coqueteando en línea. Quería controlar todo. Era una obsesión. Controlar a las personas que confiaban en mí. Era como un videojuego. Y cada hombre y cada relación eran un nuevo nivel para mí. Cada nivel más difícil que el anterior". Entre los hombres que conoció Esther Miller en línea se encontraba Jerry Cassidy, conocido por su seudónimo de Rehén Dudes. Jerry nació el 6 de octubre de 1960 en Kansas City, Missouri. Se casó, crió a su hijo y disfrutaba de cazar ciervos con sus hermanos, además de soñar con convertirse en agente del FBI. Mientras trabajaba como detective de homicidios, Jerry denunció una corrupción que implicaba registros falsificados, lo que le costó su carrera. Lo destituyeron y eventualmente se vio obligado a renunciar tras 9 años de servicio. Aunque Jerry había hecho lo correcto, esta situación terminó con su carrera. Se sumió en la depresión, comenzó a beber y a abusar de sustancias, lo que llevó al colapso de su matrimonio. Después de un tiempo, logró recomponerse, se mudó a Reno, Nevada, y empezó a trabajar como guardia de seguridad en el casino Arras. En su tiempo libre, pasaba horas en salas de chat, donde conoció a Sherry Miller. La correspondencia entre ambos se tornó bastante caliente, y en julio de 1999, finalmente se encontraron en persona en Reno. Sherry asistió aparentemente a una convención de Mary Kay junto a una amiga. Lo que comenzó como un romance en línea rápidamente se convirtió en un affair físico, y Jerry Cassidy pensó que su vida estaba comenzando a mejorar. Sherry le hizo creer que era una exitosa mujer de negocios que vivía con un esposo discapacitado. Por lo tanto, buscaba un encuentro sexual por fuera de su matrimonio. Jerry creía en su historia. Su amiga y colega Carol Slaughter relataría más tarde que Sherry llegó a la vida de Jerry justo cuando él estaba en su punto más bajo. Su matrimonio se había desmoronado. Estaba en un vecindario nuevo donde no conocía a nadie. Jerry se enamoró locamente de Sherry. Incluso le contó a su amiga Carol que Sherry hace absolutamente todo en la cama. Durante el verano y el otoño, Sherry utilizó su negocio de cosméticos como tapadera para hacer viajes a Reno. Cuando no estaban juntos,
Jerry y Sherry se intercambiaban mensajes instantáneos y correos electrónicos de contenido sexual, incluyendo vídeos. Pronto, incluso cambiaron los nombres de sus cuentas, con Sherry llamándose la tonta de Jerry, y Jerry convirtiéndose en el tonto de Sherry. Se podría pensar que alguien como Jerry, un ex policía, debería haber notado algo raro, pero las cartas llenas de declaraciones de amor lo mantenían ciego ante la realidad. Jerry podría haber sido ingenuo, defectuoso o estar pasando por un momento difícil, pero se convirtió en un blanco fácil para Sherry Miller. Con mucha rapidez, ella le tejió una tela de engaños y lo convenció de que necesitaba matar a su esposo. El efecto de esto en Jerry era evidente para quienes lo conocían. Sus conocidos decían que, después de que Sherry apareció en su vida, su amigo se comportaba como alguien con trastorno bipolar, lleno de energía y entusiasmo antes de que ella llegara, y dolorosamente deprimido después de que ella se iba. Ya en septiembre, Sherry anunció que estaba embarazada del hijo de Cassidy. Le envió fotografías de una prueba de embarazo positiva y de su barriga. Poco después, reveló que su esposo, Bruce Miller, se había enterado del embarazo y la había golpeado, provocando un aborto espontáneo. Sin embargo, lo que en realidad sucedía era que, en 1995, Sherry se había sometido a una ligadura de trompas y ya no podía tener hijos. Jerry no tenía forma de saber esto y creía las mentiras de su amante. Muy pronto después de perder al bebé, Sherry anunció que estaba nuevamente embarazada. Y esta vez, era de gemelos. Jerry le suplicó que dejara a Bruce, que tomara a los niños y se mudara con él. Pero Sherry explicó que no podía hacerlo porque Bruce tenía conexiones con la mafia y no la dejaría ir así como así. Al parecer, ella era una situación cada vez más peligrosa para la joven mujer y para la vida de Jerry. Continuó conduciendo hacia Reno. En algún momento, Jerry fue arrestado por desórdenes de alcohol en el casino. Se produjo un alto en la correspondencia en línea durante la duración de la detención. Cuando Jerry salió, decidió no meter a Sherry en más peligro, de que su esposo Bruce pudiera descubrirla. Regresó a Missouri para tratar de reconectar con su familia. La pareja continuó su relación en línea. Sherry le envió fotos de ecografías y su barriga creciendo. Me hinché tanto el vientre. Jerry quería creerlo tanto que no dudaba de que vería el embarazo, aunque no estuviera allí. Miller diría más tarde que pronto, el 5 de noviembre de 1999, Jerry Cassidy recibió un correo electrónico supuestamente de Bruce Miller, en el que escribió que sabía de todo y no permitiría que los bastardos nacieran. Un preocupado Jerry trató de contactar a Sherry horas después, pero ella se comunicó con él a través de un mensaje de texto, informándole que debía irse durante unos días y que lo volvería a contactar al día siguiente. Jerry recibió un mensaje de Bruce y se enteró de que había obligado a su esposa a tener un aborto. Adjuntados a la carta estaban fotos de Sherry con moretones. Me acuerdo de estar de pie frente al espejo tratando de dibujar moretones en mi barriga. Sherry contaría más tarde. Jerry había alcanzado un punto crítico. Sus dos gemelos habían muerto, asesinados por Bruce Miller, y estaba devastado y lleno de ira. Lo culpaba a Bruce por la muerte de sus 3 hijos y por el abuso de la mujer que amaba. Después de volver a contactar con Sherry al día siguiente, el 8 de noviembre, Jerry dijo que no podía seguir así. Iba a matar al esposo de ella. La pareja comenzó a planificar el crimen. Discutieron las paradas de estacionamiento, las mejores horas y lugares para ir al vertedero. Jerry entonces hizo el largo viaje desde su casa hasta Michigan, donde Bruce estaba saliendo del trabajo. Recibió una llamada de Sherry siguiendo el plan, preguntando si podía recoger una pizza en su camino a casa. Distraído por la conversación, Bruce no notó a un hombre acercándose desde detrás, apuntando con su escopeta de calibre 20 a Bruce y disparando. Después del crimen, Jerry regresó a casa y Sherry comenzó la siguiente parte del plan. Llamó al hermano de Bruce, Chuck, diciéndole que estaba muy preocupada por la ausencia prolongada de su esposo y le pidió que fuera al vertedero y verificara si todo estaba en orden. Cuando Chuck llegó allí, encontró a su hermano muerto en el suelo, rodeado de sangre. Había sido disparado con una escopeta a corta distancia. Según los testigos presenciales, cuando Sherry se enteró de la muerte de Bruce, comenzó a gritar y llorar.
El crimen fue rápidamente descubierto, pero no se encontraron ni rastros ni pruebas del sospechoso. Los detectives supusieron inicialmente que la muerte de Bruce podría haber sido el resultado de un robo fallido, ya que el cadáver llevaba una gran cantidad de efectivo y su cartera había sido robada. John Hutchinson, un amigo y empleado de Bruce cuyo apellido no fue mencionado previamente, quien había prestado $2,000 a Bruce poco tiempo antes, fue sospechoso. Policías lo interrogaron y buscaron en su hogar, confiscaron armas. John negó cualquier participación en el crimen y pasó una prueba poligráfica fallida, pero fue liberado eventualmente. Se consideró la teoría del homicidio por falsificación de números de identificación vehicular, pero no se obtuvieron pistas relevantes y pronto se cerró el caso, mientras que según la hermana de Bruce, Judy Miller, el comportamiento de Sherry no era lo que cabría esperar en una viuda llorosa. 2 días después del fallecimiento, supuestamente amado marido ya estaba bailando en un bar en Otisville, Michigan, y parecía feliz. 2 semanas después ya tenía un novio y no era Jerry Cassidy, sino un chico local llamado Jeff Foster, quien entregaría paquetes como su objetivo fue alcanzado. Era como si Sherry hubiera completado un nivel en un videojuego e interesarle al ex amante ya no era interesante. Jerry pensaba, después del asesinato estaría con la mujer que amaba después todo lo que había hecho, pero eso no ocurrió. Comenzó a distanciarse y un mes después del asesinato se mudó a su nuevo novio Jeff Foster a la casa que había compartido con su esposo casado. Jerry quedó devastado. Probablemente fue entonces cuando Cassidy se dio cuenta de haber asesinado a un inocente. En frío, llena de remordimientos, le sobrevino la culpa. Se transformó del amante en investigador e hizo caso omiso a todas las acusaciones, pero pronto descubrió que todas las acusaciones habían sido inventadas por Sherry misma. 3 meses después, el 11 de febrero del 2000, Jerry Cassidy dispara. Y así llegamos a la triste historia de Jerry Cassidy, un hombre que creía haber sido víctima de una mujer manipuladora llamada Sherry Miller. Pero en realidad, fue él quien cometió un asesinato en frío, matando a Bruce Miller, el esposo de Sherry. La investigación reveló que Cassidy había sido engañado por Sherry, que lo había utilizado para su beneficio. Era como si hubiera salido de una novela policíaca. La historia comienza cuando Jerry Cassidy, un ex detective, se conectó con Sherry Miller en línea. La pareja comenzó una relación romántica y Jerry creía que Sherry estaba embarazada de sus gemelos. Pero la realidad era que Sherry había mentido sobre su embarazo y la relación con Bruce, su esposo. Jerry creía que Bruce había abusado de Sherry y había causado la muerte de sus 3 hijos. Pero todo era un montaje. La investigación reveló que Sherry había estado jugando con Jerry, utilizando su experiencia como detective para fingir una historia de abuso y asesinato. Pero Sherry no se detuvo allí. También había estado jugando con la opinión pública, utilizando su encanto y su belleza para manipular a su alrededor. Hasta un periodista se enamoró de ella en prisión. La investigación finalmente llevó a Sherry a juicio por asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato. La acusación presentó miles de mensajes entre Sherry y Jerry, que demostraban que la mujer había mentido sobre su embarazo y la relación con Bruce. Y la verdad salió a la luz. La defensa de Sherry insistió en que Jerry Cassidy había sido el verdadero asesino, y que había inventado la historia para vengarse de Sherry por haberlo abandonado. Pero la verdad finalmente se descubrió. La justicia finalmente se tomó en serio la investigación y Sherry fue condenada a prisión en 2000. En 2007, Sherry comenzó a recibir tratamiento por trastorno de estrés postraumático y otras enfermedades mentales. Pero no se rindió. En 2008, Sherry se casó por 4ª vez, con un hombre llamado Michael Denoya, quien había visto su historia en la televisión y había quedado prendado de su encanto. En 2009, la condena de Sherry fue anulada debido a la falta de pruebas, y ella fue liberada de la prisión. Pero la justicia finalmente tomó cartas en el asunto. En 2012, Sherry fue arrestada y enviada de nuevo a la prisión para cumplir su condena. La historia de Sherry Miller es una lección de cómo la manipulación y la mentira pueden llevar a serias consecuencias. Pero también es una lección de cómo la verdad siempre sale a la luz, y la justicia finalmente se toma en serio la investigación. Sherry Miller estaba cumpliendo su condena original después de que el tribunal reinterpreta la admisibilidad de la carta de suicidio. En ese momento, Sherry había pasado 3 años fuera y seguía insistiendo en su inocencia. Pero en 2016,
Algo inesperado sucedió que dejó a todos boquiabiertos. En una carta de 4 páginas escrita a máquina y dirigida a un juez de distrito, Serry de repente admitió su papel en la muerte de su esposo, Bruce. Nadie se lo esperaba. Fue un verdadero shock para todos aquellos que la conocían y seguían su caso. Muchos interpretaron esta carta como otro intento de manipulación, una forma más de buscar simpatía o incluso algún beneficio personal. En la carta, Serry hablaba sobre su experiencia de ser llevada de nuevo a la prisión después de haber disfrutado de 3 años de libertad. Recordó cómo tenía a su hija y a su nieta viviendo con ella, y cómo le rogó a su hija que no la acompañara en ese momento desgarrador de volver al penal. Pero su hija, llena de preocupación y tristeza, decidió ir con ella. Al atravesar las puertas corredizas de la prisión, Serry miró hacia atrás y vio a su hija llorando desconsoladamente. La imagen la perseguía. Recuerda que su hija gritaba: «No, mamá, no te vayas». Fue en ese instante que la cruda realidad de lo que había hecho comenzó a abrumarla, dándose cuenta de que nunca volvería a ver a Bruce, a sus amigos, a su familia, a Jerry y sus seres queridos. Bruce era un gran hombre, según las palabras de Serry. Escribió que nunca la lastimó ni a ella ni a sus hijos, simplemente los había amado. Él quería adoptar a los niños y deseaba formar una familia. Era el único hombre que verdaderamente la quería y ella había ordenado su muerte. En 2022, Serry otorgó una entrevista pública a una popular cadena de televisión. En esta conversación admitió que Bruce no tenía vínculos con la mafia y que nunca le había hecho daño. Incluso confesó que había utilizado maquillaje para simular moretones y falsificado ecografías con el único objetivo de manipular a Jerry. Curiosamente, Serry afirmó que no lo hacía por dinero. En realidad, tenía miedo de que Bruce descubriera su verdadera identidad y pensaba que sería más fácil que él fuera asesinado que enterarse de la verdad sobre ella. También reconoció que conocía la tendencia de Jerry hacia la depresión y era plenamente consciente de la maleta llena de evidencia en su contra, pero confiaba en que encontraría la manera de salirse con la suya, manipulando al jurado y al tribunal. Estaba tan convencida de su poder de manipulación que rechazó un acuerdo de culpabilidad que podría haberla llevado a cumplir solo 15 años en lugar de cadena perpetua. Para ella, era como si su historia pública necesitara revelarse para finalmente encontrar paz consigo misma. Aún me cuesta mucho mirarme en el espejo y darme cuenta de lo que hice. He estado esperando para contar la verdad y, con suerte, conseguir una sensación de paz, comentó. Serry Miller sigue encarcelada en el complejo femenino de Huron Valley en Michigan y no es elegible para libertad condicional. Y así concluye esta desgarradora historia. No se olviden de suscribirse al canal. Hay muchas más historias impactantes por venir. Gracias por acompañarnos.